Oh pan de vida, mi adoración. Mil preguntas y una sola respuesta. Ya ustedes más o menos se imaginan para dónde va la enseñanza, para dónde es que tenemos que buscar esa respuesta. Pero bien, vamos a iniciar con el Salmo 127, porque este salmo va a ser como la apertura de todo este novenario en honor a María Santísima. Pues bien, dice el Salmo 127 lo siguiente: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Número 1, si tú quieres recibir esas bendiciones que tiene preparada Dios para tu vida por medio de María Santísima, debemos confiar en el Señor e invitarle que Él sea el que vaya construyendo durante estos 9 días nuestra casa. ¿Cómo? Por medio de las diferentes enseñanzas que se irán a llevar a cabo en estos 9 días. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Si ustedes y yo hoy no empezamos a darle espacio a Dios en nuestro corazón, en esa ciudad particular llamada familia, en vano será todo lo que se hable aquí desde este ambón hacia los demás. Por eso el Señor nos pide hoy que nos entreguemos a Él y que le encomendemos esta obra primero que todo a Dios. Dice: en vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde, y con tanto sudor comes tu pan. Él lo da a sus amigos mientras duermen. El regalo del Señor son los hijos, recompensa del fruto de las entrañas, como flecha en manos del guerrero son los hijos en la juventud. Queridos hermanos, por eso el tema de hoy va enfocado a los niños, con el título 1000 preguntas, una sola respuesta. Hoy vamos a hablar sobre el sentir de los niños. No estoy hablando de jóvenes, y vamos a hacer un recorrido en la palabra de Dios. Cuán importante es la vida de los niños en el caminar de Jesús. Y por eso San Mateo capítulo 8 nos va a decir algo importante. San Mateo capítulo 8 dice lo siguiente: felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Si vamos a este punto, felices los de corazón limpio, porque verán a Dios, yo debo centrarme en alguien que pudo contemplar y no solo a ver a Dios, sino llevarlo en su vientre, y ella es María. Por eso el tema de hoy es la inocencia, pero a la vez esa inocencia que me lleva a interrogar el plan de Dios. Pero después de esa pregunta llega una respuesta, y solo esa respuesta María la encuentra en Dios. Allí está todo el detalle de este tema. Queridos hermanos, y si nos vamos al sentido de la vida familiar, ¿quiénes? Seamos sinceros, ¿quiénes son los puros de corazón? ¿Quiénes son los limpios de corazón que se parecen a María? María, se le presenta el ángel y le dice: llena de gracia, el Señor es contigo. Sí, y en ese momento aparece el discurso del ángel con María, pero más allá aparece también una pregunta. Los niños también contemplan a Dios. Los niños, más que los jóvenes, más que los adultos, por su inocencia, por su ingenuidad en muchas cosas, son los primeros en poder contemplar, porque tienen puro su corazón, la presencia de Dios en sus vidas. Y es por eso que muchos quizás han escuchado que se les dice: usted, hijito, que es un angelito, órele al Señor para que a usted le escuche. Por eso, niños, en este momento, los que están ahí sentados al pie de sus papás, hoy el tema es dedicado para ustedes. Para ustedes, queridos niños, porque ustedes son esa etapa en la cual el ser humano busca experimentar muchas cosas.
Y es por ello que tenemos que trabajar en este punto primordial que es la niñez. Número 1, nadie más tiene creatividad, nadie más tiene ingenio que un niño. Nosotros los adultos nos pasan cualquier cosa y decimos, bueno, eso sirve para esto, esto sirve para aquello. Pero si ustedes le entregan ese objeto a un niño, él encuentra infinitud de actividades. Hoy, en un momento que salimos, no vamos a decir a qué, pero salimos por ahí a hacer un trabajo. Decía la señorita Mónica, cuando mirábamos una casa por allá que estaba lejos, decía que ellos cuando estaban pequeños, cuando eran niños, o sea, cuando ella era niña, lejísimo, cuando ella era niña, decía que cogía un pedacito de madera y le ponía no sé qué encima y esas eran las muñecas. Vaya a ver si ahora la misma señorita Mónica de hace mucho tiempo, a ver si hace lo mismo. De seguro que no. Por eso, queridos hermanos, yo hoy he traído esto, 2 palitos, y para ustedes estos solamente son 2 palos. Pero si se los entregamos a los niños, aquí hay cantidad de objetos. Si yo se lo entrego a un adulto, pues ya no va a ser solamente un objeto. Cuando se porta mal el niño, pues le va a dar garrote. Pero si se lo entrego a un niño, de seguro que aquí va a encontrar un avión, va a encontrar una casa, va a encontrar una espada, va a encontrar una varita mágica, y obviamente si le hacen enojar, pues va a encontrar con qué darle al otro, ¿no? Pero queridos hermanos, por eso hoy yo hablo en torno a los niños, la creatividad. ¿Y por qué 1000 preguntas y una respuesta? En la edad de los niños es donde aparece la pregunta del por qué. Y ustedes, papás, me van a negar hoy si es mentira, cuando usted le pregunta a un niño, cuando el niño se le acerca a usted, papi, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Por qué otra? ¿Por qué esto? Incluso llegan ustedes a un momento de sentirse hasta tal punto de decir, oye, ya, cállate. Pero ellos, ¿por qué? Porque quieren descubrir el mundo, quieren contemplar la esencia de las cosas. Quizás nosotros lo tomamos como unos niños que son molestosos, preguntones, fastidiosos, pero si nos vamos a la esencia de lo que el niño busca en realidad, lo único que él busca es respuestas a sus preguntas. Y para eso, cada adulto, cada padre, cada madre está en la responsabilidad de dar respuesta a todas sus preguntas. Mateo capítulo 19, versículo 13. Mateo capítulo 19, versículo 13 nos dice lo siguiente. Vemos cómo aquí Jesús empieza a dar importancia a los niños. Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15, y dice lo siguiente. Dice así. A ver, estoy en el 15, 19, capítulo 19, versículo 13 al 15. Ahora sí, aquí está. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusieran las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos les recibían muy mal. Queridos hermanos, queridos, este mensaje para los adultos. Nunca le niegues a tu hijo venir a las cosas de Dios. Muchos de los adultos dicen, es que no llevo a mi hijo porque hace mucho ruido, es que no llevo a mi hijo porque llora, es que no llevo a mi hijo porque tal y tal y tal, y bla 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 bla, llegan los peros. Y cuando tu mamá o papá quiere que tu hijo ya vaya a la iglesia,
no va a querer, porque tú desde pequeño le sembraste esa duda de decir, no vayas porque haces esto. Si vas mejor a jugar, vas mejor a hacer tal cosa, por eso mejor no te llevo. ¿Cuántas veces nosotros como adultos nos portamos como aquellos discípulos de Jesús? Somos egoístas y decimos, no, los niños, ¿por qué tienen que venir a misa? Mejor cállelo. Y aquí en esto caemos muchos, incluso padrecitos amargados, que dicen, cállese, no, mejor no sigo la misa, mejor me quedo callado. Oye, acuérdate, padrecito, sacerdote, que tú eres la persona de Cristo en aquel momento. Y Cristo, ¿qué fue lo que dijo? Dejen que los niños vengan a mí. Y continúo. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Queridos hermanos, si hoy no empezamos a ver la inocencia que tiene un niño, si hoy no empezamos a llevar a nuestros niños pequeños hacia Dios, no esperemos jóvenes y adultos que le respondan al mensaje del Señor. Recuerden, todos tenemos que ser como niños. No solamente ver esto como un solo objeto, sino ver la infinitud en la creatividad de un niño que puede convertir esto en cantidad de cosas. Y es por eso, queridos hermanos, que si nosotros no recibimos el reino de los cielos como un niño, no podremos entrar en él. San Lucas, capítulo 10, versículo 21. San Lucas, capítulo 10, versículo 21, nos dice lo siguiente. En ese momento se llenó del Espíritu, del gozo del Espíritu Santo, y dijo, yo te digo, Padre del cielo y de la tierra, yo te bendigo, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeñitos, a los niños. Queridos hermanos, hoy la invitación es a mirar a Jesús en aquel niño que hoy quizás tú crees que está bien, a ese niño que tú hoy quizás has despreciado, a ese niño que hoy es huérfano, que no tiene mamá, que no tiene papá. ¿Cuántos quisieran de los niños tener a unos papás unidos? ¿Cuántos niños quisieran tener a sus papás que les puedan brindar amor? ¿Cuántos niños quisieran hoy despejar todas las dudas que tienen por medio de esos dos papás que son la representación directa de Dios en el hogar? Por eso hay un niño con 1000 respuestas, con 1000 preguntas, pero solo espera una respuesta, y esa respuesta se llama amor. Y esa respuesta, amor, solamente la puedes dar tú, papá y mamá. Por eso, queridos hermanos, pónganle cuidado a sus hijos. Pónganle mucho cuidado cuando ellos les quieren preguntar algo. Pónganle mucho cuidado cuando ellos se sienten mal, cuando ellos se sienten por ahí distraídos, cuando ellos se sienten silenciosos. Una vez, una señora vino y me dice, hermano, por favor ayúdeme. Yo le digo, claro, yo le puedo ayudar. Ayúdeme con mi hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 5 años. Le digo, qué bonito. Y dice, es el mero Chucky en el hogar. Yo decía, ¿qué anda con cuchillo o qué? Dice, no, es el Chucky de la casa, porque no se puede estar quieto, porque se mueve para un lado, porque se mueve para el otro, coge mis pinturas, coge mis tacones,
coge esto, coge aquello y coge, si yo le pongo, una vez me dijo así, no le estoy mintiendo, una vez me ha cogido el gato y lo he echado a la lavadora, hermano, y yo le digo, bendito sea Dios, que su hijo es así. Y la señora casi le da un yello, casi se va para atrás y dice, pero ¿por qué, hermano? Si yo lo que vengo aquí es que me le ayude para que él camine rectico, para que él sea directico, para que él nunca vuelva a hacer nada. Le digo, o sea que usted quiere tener un hijo bobo. Y dijo, no, hermano, yo no quiero tener eso. Y entonces le dije, es lo que usted busca, porque un niño sano nunca se queda quieto. Un niño sano siempre busca respuestas. Y si tu papá y si tu mamá no das respuesta a las 1000 preguntas de tus hijos, la irán a buscar en cosas o en personas que quizás van a ser esas personas escándalo para la vida de sus hijos. Por eso dice aquí en San Lucas capítulo 10 versículo 21 que el que conoce, el que se hace como niño, realmente descubrirá lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. ¿Y por qué? Vamos a San Lucas. San Lucas, ¿por qué hice este preámbulo? Porque tenemos que entender lo que pasó en María. Ustedes dirán, hermano, hasta ahora ha hablado solamente de otros temas, pero ¿qué tiene que ver la vida de un niño? La vida de un niño que experimenta, que busca, que como les decía, por medio de estos 2 palos, ya se hace en el avioncito, se hace en la casita, se hace en la espada, o también el garrote, ¿no? ¿Por qué? Porque María le sucede lo mismo. Y vamos a San Lucas, capítulo 1, versículo 30 al 38. Y dice lo siguiente. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? ¿Por qué digo que los niños aquí representan lo que María vivió? Porque María en su inocencia, María en su humildad pregunta, dice, a ver, angelito, espérese un momento, espere, no se me acelere. ¿Cómo es eso que yo voy a tener un hijo? A ver, usted ya sabe que yo pues no he hecho nada con un hombre. ¿Cómo es eso? Se interroga, y en eso aparece una respuesta a esa pregunta. ¿Cuántos niños también, cuando usted como papá o como mamá le manda hacer algo, ellos no se van de una vez? Ellos preguntan, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tal cosa? Papi, ¿y por qué nos vamos a ir a esto? Papi, ¿y por qué me tengo que vestir así? Papi, ¿y por qué dice que me tengo que comportar de tal manera? Otra María preguntando, porque ella tenía que descubrir realmente si el mensaje venía de Dios. Y por eso el ángel le dice, ¿cómo puede? El Espíritu Santo concederá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Queridos hermanos, aquí hay una respuesta. Y esa respuesta es una respuesta llena de amor. No le dice solamente que va a ser mamá. Le dice que va a ser la que va a traer al que dará grandes obras por toda la humanidad. María responde, he aquí la humilde esclava del Señor. Yo he dicho siempre,
Dios bendito, la fe de María nadie la tiene hoy en día, nadie, porque es tan descabellado lo que ella hizo, que le preguntan, pero ¿cómo es eso? Y le dice, tú serás madre del Hijo de Dios. Y ella que dice, bueno, así será. Y sabiendo de que atrás de eso le venían un poco de consecuencias, pero ella encontró la respuesta en su corazón, porque Dios no habla con palabras superficiales, sino habla al corazón. Y por eso, hoy cada uno de ustedes, niños, ustedes también tienen preguntas. Ustedes buscan hoy respuestas. Solo hoy les exhorto a los niños que esas respuestas las encuentren en Dios. Busca a Dios en tu familia. Busca a Dios en tus papás. A pesar de que esos papás un poco a veces medio loquillos por ahí se vuelven, pero ellos son la representación de Dios en el hogar. Y por ello es que hoy están llamados ustedes adultos a ser como el ángel, a ser como el ángel que le dio respuesta al interrogante de María. Hoy también ustedes, papás, están llamados a ser como Gabriel, mensajeros de Dios para sus hijos, a satisfacer todas las preguntas que sus hijos tengan. ¿Por qué digo que una sola respuesta? Porque la respuesta la da Dios. Ustedes serán aquel arcángel Gabriel o aquella arcángel Gabriela, mamá o papá, que serán los mensajeros de la verdad hacia todos los interrogantes de sus hijos. Pero también nos pide San Lucas en el capítulo 18, versículo 17, que si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. San Lucas 18, 17 dice lo siguiente: en verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué quiere decir aquí? Estamos llamados todos a ser como niños. ¿Niños en qué sentido? En la humildad, en la paciencia, incluso en la inocencia y la pureza. No en los engreídos que a veces son los niños, porque hoy somos niños adultos engreídos. Hoy somos niños adultos rencorosos. Hoy tenemos resentimientos en nuestra vida. Y es por ello, queridos hermanos, que hoy nos pide el Señor ser como niños. Y al igual que ellos, de seguro que tú y yo tenemos muchas preguntas, pero la única respuesta que hoy podemos encontrar para esa infinitud de preguntas se llama Dios. Por eso, cuando entrego mi vida a Dios como adulto, cuando deposito mi fe en Jesús, empiezo a tomar el estilo de inocencia, de pureza de un niño que perdona, un niño que incluso cuando le es castigado, al rato ya está abrazando y diciéndole: te quiero papito, te quiero mamita, y que incluso hasta tú llegas y dices: ¿qué me vas a querer? Si me quisieras, no hicieras esto. Oye, no seas escándalo para un niño. Y termino. San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9, versículo 46. San Lucas 9, 46 dice lo siguiente: a los discípulos se les ocurrió preguntarle cuál de ellos será el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió.
el más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente el más grande. Por eso, queridos hermanos, yo hoy les invito en este primer día de la novena, donde estamos llamados como los niños a saciar aquellas preguntas, aquellos interrogantes por medio de Jesús. Nos invita hoy a no ser ocasión de pecado para los niños. Por eso hoy, en nombre de la iglesia, como persona que pertenece a la iglesia, le pido perdón en nombre de todos los adultos, en nombre de todos los grandes papás, mamás e incluso sacerdotes, catequistas, profesores que le han hecho daño a los niños. Yo hoy les pido en nombre de toda la iglesia a los niños que nos perdonen. Aquellos niños que hoy han sido abusados, aquellos niños que han sido abandonados por sus papás, aquellos niños que han sido despreciados, que incluso la misma iglesia muchas veces los hemos rechazado. Queridos niños, hoy en nombre de Dios les digo que el reino de Dios es de ustedes y que de ustedes tenemos que aprender demasiado, porque quizás hoy las preguntas las tenemos los adultos y la respuesta la tienen ustedes, queridos niños, porque ustedes tienen corazón puro y solamente el que tiene corazón puro puede contemplar a Dios. Queridos hermanos, no se les olvide que esto no es para castigar, esto es para una creatividad. Nuestra vida tiene que ser jugárnosla en la inocencia, jugárnosla en la pureza, y desde allí podremos descubrir que las cosas no son para hacer daño, sino para introducir en la vida de los niños y de los adultos el efecto más grande que puede causar a nuestra vida alegría, y ese efecto se llama Dios.